amigos, Orión, don Mozart, tenemos con nosotros a un viejo amigo. Se nos había separado por un tiempo. Qué brega nos dio. Pero aquí está de nuevo don Eric Rivero. Él es presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria, Confenagro, y también de Aproleche. En los tiempos, y tiene un buen tiempo ligado ya con Aproleche. Y en esos tiempos él acudía mucho con nosotros porque yo creo que don Eric tiene que reconocer que si algo caracteriza a Diario de Cuatro es que le presta atención especial a la agropecuaria. Buenos días, don Eric. Buenos días, Eric, ¿cómo tú estás? Hola, Mozart, Orión y don Pedro, qué placer realmente de nuevo estar con ustedes. Como dice don Pedro, cada vez que lo necesitamos están ahí y nosotros pues siempre reconocemos eso. Gracias, sí, hace mucho tiempo sí que estamos juntos en esto. Pero mira, yo quisiera preguntarte algo en base a esta reflexión. Yo creo que la agroindustria más floreciente que ha tenido la República Dominicana ha sido la industria láctea. De repente nosotros aquí hay mucho queso, la leche está muy industrializada por grandes empresas que la mercadean y la trabajan. Se han instalado, Pedro, al menos Pedro me lo ha dicho así, ¿cómo le llaman? Estos sitios de modificar la leche, de mejorarla en toda la geografía nacional. Y de repente, cada vez que veo y oigo a Eric, me dice que el sol está quebrado. Digo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, Eric? Pero ustedes hemos dado de todo. Ustedes están, aquí hay leche por donde quiera. No se está importando la leche. Aquí tenemos a la Codal, aquí tenemos en la línea noroeste, se instalaron de eso que dice Pedro. Digo, ¿por qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que veo por televisión a Eric, estamos quebrados. No, yo, Eric, contigo vamos a hablar claro. Es lo que dice Orión, perdóname, Eric, porque es que hay una procesadora de leche en la línea. Isura volvió con su planta. Monteplata inauguró una nueva planta también procesadora. Entonces, lógicamente, lo que dice Orión, yo lo que veo es desarrollo por todas partes de la lechería nacional. Sí, es cierto que realmente en el tema de las cooperativas hemos avanzado, en el tema del acceso a crédito, porque lo primero que tenemos que empezar es diciendo que tenemos una ley, la ley 180-01, que ordena al Estado dar las facilidades para ser autosuficientes, por la historia que hay, por la cantidad de tierra que es dedicada a la ganadería. Y ese debe ser el fondo. Y hemos avanzado. Tenemos cooperativas, te faltó, Pedro, la de Atomayor, del Rey. Sí, Atomayor, que es la más reciente, sí. Sí, pero sabes que en el medio del mundo del comercio tan complicado, muchas de ellas dependen 100% solamente del desayuno escolar y muchas de ellas han sido pues fomentadas a través de préstamos del mismo Estado y en este año que nos llegó la pandemia al mundo sin esperarla todo, pues también han tenido problemas, a excepción de la de Monteplata, que tiene una presencia ya bastante importante en algunos canales de distribución normal. Las demás pues dependen únicamente y exclusivamente de venderle al desayuno escolar. Pero la ganadería es la actividad más distribuida y más importante en la geografía nacional. En la agropecuaria, no como aporte al Producto Interno Bruto es la principal, pero sí aporta 18.000 billones, pero lo importante es la cantidad de gente que involucra y la cantidad de infraestructura que tenemos instalada a través de centros de acopio y otras cosas. Y tenemos la ley, que la ley es para normar y promover la industria, inclusive tiene un acápite de préstamos, que ya hay una cartera de 5 millones, este año cumple 19 años la ley, pues hay una cartera en el Banco Agrícola de más de 1.200 millones que se prestan constantemente a productores pequeños para que puedan avanzar. Pero el problema es que en la parte de la distribución del precio final de la leche, ahí es que siempre tenemos problemas. En los últimos meses ha habido aumentos considerables en las materias primas, la prima del dólar, todo lo que involucra, y lamentablemente pues los productores no podemos tener precios por debajo de los costos de producción porque nos ahogan. ¿No? Y eso lo que trae es que la gente deja de invertir, se produce menos leche por vaca, se pierde muchas veces los esfuerzos de años porque venden animales
si no se puede crecer de manera importante. ¿A cómo están los precios de la leche? Muchas veces lo que pretendemos es que nos quiten un poquito el pie del cuello para poder respirar. Está bien, pero ¿a cómo está el precio? ¿A cómo está el precio de la leche y cuáles son las aspiraciones? ¿Cuál crees tú que debe ser el punto de inflexión donde ya se pueda decir que por lo menos hay tranquilidad en el sector con un precio? ¿Cuál debe ser el precio adecuado de acuerdo a cómo está el mercado ahora? Y bueno, adecuar el precio a los momentos actuales debe ser importante. Nosotros tenemos ahora, a partir del pasado 1 de noviembre, se subió un peso a la leche grado A, se va a comenzar a pagar a partir de hace 1, 2, 3 días. A 26.30. El cuartillo. El litro. Entonces, nosotros las aspiraciones son llegar a un precio que sea un precio, inclusive no queremos ni en estos tiempos de problema del mundo, lo que queremos es llegar a algún consenso con la planta que nos permita pues respirar, avanzar, seguir creando empleo en los campos, riquezas a los productores pequeños y que podamos seguir aportando. Pero necesitamos definitivamente un precio que se acerque más a la realidad de la situación actual, donde entre el dólar y el aumento de las materias primas que intervienen en la producción de leche que han disparado entre una y otra, entre dólar, 11-12% en los últimos meses, y la materia prima en las últimas semanas que han habido a través de los medios, pues la discusión, por ejemplo, maíz y la soya, que han disparado entre 20 y un 25% a nivel del mundo. O sea que por eso es importante. Pero Eri, yo tengo entendido que las grandes procesadoras de lácteas en el país han hecho un esfuerzo loable en el sentido de colaborar con los productores nacionales, con los productores de leche, hasta el punto de que, bueno, ha habido disminuciones de costo, entiendo yo, en muchas áreas, porque esas procesadoras le dan las facilidades, le prestan facilidades para los cuartos fríos, para ir a buscar la leche, para darle incluso programas de capacitación a los productores. Y por otro lado, el proceso que se ha llevado desde hace un buen tiempo de agrupar a los productores para hacer mucho más viable todo el proceso a través de las cooperativas. Pienso que eso es un elemento también importante, en adición a las facilidades que de por sí existen ya desde el Estado para la producción agropecuaria nacional y dentro de ello la leche. ¿Tú no crees que se pueden buscar mecanismos que lo ayuden a ustedes con sus costos operacionales? Porque ahí está todo, los costos operacionales, sin que eso pueda lastimar el tema del precio. Porque al final tenemos que pensar también, además de ustedes, los productores, que nosotros, bueno, inclinamos reverentemente ante la producción de los productores nacionales, son gran fajadores, pero también hay que pensar en el consumidor. ¿Tú no crees que puede haber alternativas sin necesidad de alterar necesariamente en un documento que presentamos a las autoridades, el ministro de Agricultura el sábado pasado en Santiago Rodríguez, pues decimos de nuestro compromiso por el sacrificio también, pero definitivamente cuando se aumentan a los consumidores los productos, muchas veces ese no llega a nivel del campo. Y ahora mismo hay ejemplos importantes, por ejemplo... O sea, se le aumenta a los consumidores sin que eso beneficie de alguna manera al productor. Pero claro, eso es lo que ha pasado a través de los años. Usted lo ha vivido muchas veces. Sí, inclusive ahora en la cadena de los plátanos, yo le puedo asegurar a usted que los plátanos FIA, por ejemplo, dicho por productores natos, están entre 6 pesos, 8 pesos, 7 pesos a nivel de finca. Los plátanos criollos están entre 10 y 12 pesos, y entonces cuando usted ve aquí cómo se hace. A nivel de finca, pero eso es esos alto, son precios buenos, Eric. Esos son precios buenos. Sí, pero no se comparan con lo que se están anunciando y que se están vendiendo en la ciudad, en las grandes ciudades. ¿Usted me entiende? Son distorsiones muy grandes. Por sigue siendo. Eso aplaudimos ahí la intervención del INEP, pero en ese sentido que ha bajado la presión. Así es. Sí. Mira, Eric, cuando uno veía un plátano, perdóname Orión, cuando uno veía un plátano a 6 pesos en la capital y a 7, ¿a cómo lo vendía el productor? De eso hace unos meses nada más. 2 pesos, 3 pesos.
2 pesos, 3 pesos, eso es así. Eric, Dígame, don ya yo pienso, y quizá hable como un neófito, tú me puedes corregir, que la industria, que la lechería, para decirle así, no se puede verse como en una individualidad, sino como una industria global, con su subsidiaria de los lácteos, los quesos, pan, todo lo que sea. Sí. Por tanto, hay que proteger, para poder proteger a la lechería, hay que proteger a la industria. Porque si no, no tiene dónde canalizar la leche. Entonces, esto te lo digo para señalarte que dentro de 5 años ya entran unos productos de los Estados Unidos. Tengo entendido que productos lácteos también, en el marco del acuerdo de libre comercio, el CAFTA, RD. Y a mí me parece que le va a ir muy mal desde el punto de vista de la competencia. Un país que no le importa a la Organización Mundial del Comercio, que le paga a los productores para que no produzcan, o le paga o le subsidia para que produzcan, depende de sus intereses, y nadie le puede decir nada frente a una nación que todavía tenemos los problemas primigenios que tú señalas. ¿Qué hacer? Vamos a esperar que Verdugo venga con su hacha llevando la cabeza. No. Definitivamente lo más importante que tenemos es la ley. Y debemos unirnos todos de la cadena láctea del país para beneficio del país, porque una cosa era hace 7, 8 meses el mundo y otra cosa es ahora. Déjame decirte que hoy por hoy la leche en polvo en el mundo está mucho más cara que la pagan aquí. O sea que son productos estratégicos que debemos de siempre tener, porque el mundo cada cierto tiempo, no es lo mismo el mundo en tiempo de paso de bonanza, que regularmente no dura mucho tiempo. A tiempo como ahora, que un pequeño virus desconocido, que todavía tantos meses después pues tiene la sociedad mundial arrodillada, eso ha traído como consecuencia desabastecimiento y carestía en muchos productos alimenticios, y lo importante es ahora seguir produciendo y apoyando lo nuestro como única forma de garantizar alimentos de calidad a precios adecuados para los consumidores y para que todos pues tengamos el beneficio de que dé el trabajo y el consumidor tenga el beneficio pues de productos de calidad y a precios adecuados. Yo creo que en ese sentido es que están trabajando las autoridades. Tenemos muchas esperanzas de que con este nuevo ministro de Agricultura, que está dando señales importantes de apertura y de apoyo, pues podamos lograr junto a las industrias pues tener esos puntos de equilibrio que nos permitirán tener una lechería fuerte que aporta más de 18.000 millones de pesos al Producto Interno Bruto agropecuario distribuido en el país entero y entre más de 58.000 pequeños agricultores, campesinos, ganaderos, y que además somos la única forma de garantizar el alimento de la humanidad, como se le dice a la leche. A la población. O sea, si yo entiendo la respuesta, lo que usted quiere decir como productor y líder del sector productor del campo, es que usted no le teme a la apertura del comercio del 2025 si reaccionamos con suficiente antelación y creamos una industria sólida, fuerte, eficiente. Mire, claro que le tememos si no tenemos orden. Claro que le tememos si no tenemos cumplimiento de las normativas. Claro que le tememos si no hay una voluntad política que prefiera lo nuestro contra lo importado. Claro que le tememos si las importaciones son un negocio que cada cierto tiempo pues perjudica la producción nacional, porque la pandemia para el sector productivo muchas veces no llega como llegó ahora para el mundo. Muchas veces la pandemia llega cuando un producto está de cosecha o de producción y se te meten 10 furgones. O sea, sí le tememos, pero claro, siempre que se cumplan las normas del país, que se cumplan los registros sanitarios, que se cumpla el etiquetado, que haya una voluntad de Estado de que lo que se venda sea leche. Este es el único país del mundo donde, por ejemplo, Costa Rica vende la leche Dos Pinos allá. La leche que ellos procesan allá la vende mucho más barata que aquí. La leche que importan. Entonces, a eso hay que buscarle el porqué. A eso hay que buscarle las razones. Y a eso hay que buscarle las soluciones.
Porque no Bueno, es posible- usted tiene razón. Eric, Esa leche ingresa aquí libre de impuestos. ¿Por qué entonces cargarle precios? libre de impuestos. Pero ya Eric, son libres de impuestos muchas de las cosas que están entrando. Eric, Pero también nosotros vemos en un supermercado europeo que tenemos fotos de gente que nos la envía de la misma leche europea que está llegando allá tiene un valor mucho superior aquí. Entonces esos son, no sé cómo le dicen los grandes técnicos, pero eso es comercio desleal. Eso es trampa contra los productores nacionales. Eso es trampa. Pero mira, perdóname, Mozart, eso tiene mucho también que ver con nuestro cuerpo diplomático y consular, que no hacen fundamentalmente los técnicos que están en las embajadas. Por ejemplo, Centroamérica ha sido de por siempre proteccionista y hace esto, aplica aranceles, impuestos no arancelarios, por un lado, y por otro lado se cobija en mecanismos para hacer lo que están haciendo. Pero nosotros, nadie defiende al productor dominicano en ningún sitio. O sea, ¿cuál es la relación que tenemos en ese acuerdo con Centroamérica? Bueno, lo que se ha motivado es que los términos del intercambio comercial es deficitario con todo Centroamérica. Cuando tú llevas ya, por ejemplo, un producto, para no decir leche, vamos a hablar la antítesis de la leche, el alcohol, te le dicen, no, mire, el etiquetado debe venir con un señalamiento en chino o en japonés que diga tal cosa, te lo devuelven. Cuando tú vuelves y te crean condiciones que es imposible tú poder competir en el mercado interno, especialmente Costa Rica, uno de los países más proteccionistas, y dice lo contrario. Y no decirte El Salvador, Honduras, Nicaragua, cualquier cosita te devuelven las importaciones. Entonces aquí no sabemos ni siquiera con qué criterio esa práctica desleal de comercio se compite con un producto que aquí sí es legal, vienen como le da la gana, todas las cosas, pero no es lo mismo allá. Entonces tenemos un cuerpo diplomático que los buenos vinos nada más en toda por ejemplo, Costa Rica, no lo interrumpo más, Costa Rica tiene todas las delegaciones, el país que tiene mayor delegaciones del mundo. El diplomático que está en Costa Rica va a beber todos los días, en todas las fiestas. Digo, cuando no había coronavirus. Entonces todo el mundo se entretiene con buenos vinos y no atiende lo que debe ser la defensa del país. Digo yo, Eric. Así mismo es. Entonces lo que tenemos que lograr en esto es que lo nacional, para beneficio del país, sea lo que se imponga. Señores, la pandemia, reitero, es la enseñanza más grande de que cualquier problema pues arrodilla el mundo y la única forma que tenemos para hacerle frente a eso de la manera menos, vamos a decir, traumática, es que al menos tengamos un sector agropecuario fuerte y que ahora con las nuevas autoridades en las cuales confiamos mucho, pues encabezadas por Limer en agricultura, hemos estado trabajando todos los temas que hemos tratado aquí con el ministro de Agricultura, con el ministro de Industria y Comercio, con el ministro de Salud Pública, que en fin y en definitiva, todo tiene que ver con esta realidad del mundo y con esta realidad que tenemos como país, que al final de ella debemos de sacar un sector agropecuario más fuerte, que tenga pues planificación, que podamos trabajar en el tema medioambiental, que es vital para poder seguir produciendo también, porque la verdad es que el cambio climático nos ha dado en la cara también y debemos de trabajar eso. Y solamente con políticas públicas adecuadas, planificación adecuada y saber lo que se quiere y proteger la producción nacional sobre todas las cosas, vamos a tener siempre las de ganar frente a cualquier circunstancia y en cualquier momento. Eric, ¿qué te ha parecido el cambio que ha registrado el gobierno y dentro de ello el Ministerio de Agricultura de reasumir el control de las importaciones y dejar atrás lo que se había dicho en un principio, que era un proceso de avance en materia de transparencia para las importaciones de productos agropecuarios a través de la bolsa de la Junta Agroempresarial Dominicana? Eso se dejó a un lado y se volvió al tema de darle ese derecho al Ministerio de Agricultura, que va a tener ahora la posibilidad de volver a manejar las cuotas de importación en el sector. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo tú lo ves? No, me parece que, y puedo decirlo muy fácil, me parece que la fiebre no está en la sábana, me parece que con el
con un manejo adecuado, transparente, con la participación de los sectores que incluye a los productores de esos rubros, incluye a los comerciantes y con un ministro que está manejando eso de una manera transparente y abierta. Pienso que es otra medida, porque reitero, no, la fiebre no está en la sábana pero tú no crees que aquello le daba un nivel de transparencia y de participación. ¿Tú no crees que aquello le daba un mayor nivel de transparencia a los procesos, porque se trataba de concursos, se trataba de... Bueno, pero hay que ver cómo lo va a hacer el ministerio, también puede ser mucho más transparente todavía y es un interés del Estado. Porque ya habíamos tenido, toda la experiencia anterior era que eso se distribuía como quesos y panes con el criterio del ministro de turno. Eric, ¿qué se había dado un paso ustedes? de avance y se había dado, perdón Pedro, Sí. perdón, y se había Para dado un paso de preguntarle a él avance. qué visión tienen ellos de cómo debía hacerse en respuesta a esa preocupación de Mozart. ¿Cómo es? Mira, ¿cuál es la forma que ustedes creen que es más transparente y más equitativa con respecto a la anterior? ¿De qué manera tú crees que puede ser? Bueno, el Estado es el que debe controlar como parte de eso y como una mesa abierta, transparente, donde participen todos los involucrados, los afectados, el comercio, inclusive que participe toda la sociedad en una mesa abierta. ¿Y ahora, cómo era antes? ¿Cómo era antes? No, ¿antes cuándo? En otro gobierno. En la bolsa agropecuaria Bueno, la bolsa agropecuaria, eso era un decreto del pasado gobierno, ya este gobierno tendrá la decisión. Sí, pero el estilo, ¿cómo operaba la cosa ahí? Las empresas importadoras iban y ofertaban. Sí, ofertaban, era una especie de subasta. Pero los productores no tenían participación en la bolsa. Bueno, era básicamente del comercio solamente. Y de los puestos de bolsa. Eric, ¿qué hacer en este tiempo con la leche para el desayuno escolar? ¿Cómo están ustedes entonces? ¿No le están comprando? ¿Están desviando la compra para hacerlo en otro sentido? ¿Ustedes ven eso como un problema económico para el sector? Porque no están en la escuela. Entonces los estudiantes... No está en la escuela, pero es bueno que se sepa que se están repartiendo 1.800.000 raciones, como le dicen en el INAVIE, semanales, pero se hacen una vez a la semana en vez de diario, y cada ración de esas pues lleva 1 litro de leche UHT. Claro, hay inconvenientes en algunas plantas cooperativas de las que hablaba don Pedro al inicio, que son cooperativas de productores que tienen, que son plantas de leche pasteurizada solamente y que no han podido pues incluirla en esos paquetes, y lo que han hecho es que le han dado las raciones que tenían a plantas privadas o plantas cooperativas que tienen ese sistema de ultrapasteurización, y sí se está llevando leche de cerca de 1.800.000 raciones a nivel de los estudiantes del país. ¿Y qué hacer con esos sectores cooperativos que quedan excluidos por esa razón logística y técnica? ¿Qué hacer con ellos? Porque definitivamente tienen problemas. Eso se está buscando la vuelta de ver cómo se hace un acuerdo porque el problema es que son plantas que deben dinero y que se basan prácticamente solo en el desayuno escolar ahora. Entonces se están buscando la forma de ver cómo se alargan los plazos y el tema de los pagos que había que hacer, se le pueden alargar hasta ver si retorna a la normalidad y esas plantas pueden volver a trabajar, que desde el mes desde marzo pues están cerradas, y es muy lamentable porque tratamos de ver si se lograba hacer alguna logística que pudieran participar la pasteurizadora, porque eso involucra no solamente la leche que manejan, sino involucra una serie de empleos en la línea noroeste, en el sur, en todos los sitios donde hay pequeñas plantas de productores, pues también hay una matrícula de empleados que lamentablemente con este problema se están viviendo momentos difíciles en algunas, pero se está trabajando buscando la forma de ver cómo se salvan los compromisos económicos hasta que las cosas pues retornen a la normalidad. Es muy costosa elevar la capacidad técnica de esa pasteurizadora para que puedan ir a la UHT. ¿Cómo es la cosa? Cuando cuando se procesan y se envían a los contenedores eso
plástico. Ah, bueno, usted dice sí, la UHT, esa ya UHT, sí. Eso es muy costoso para ellas. Se han convertido algunas. Recientemente se acaba de convertir la de Isura, la de Asua, que era una planta cooperativa de leche pasteurizada, y recientemente ahora pues se acaba de convertir. Son procesos mucho más costosos, sobre todo el tema de los empaques es mucho más costoso. Fíjense que en los países desarrollados donde tenemos cadenas de frío más adecuadas, prácticamente esa leche no se ve porque encarece también el producto final. Pero sí, son procesos que se han hecho en algunas y que se están planificando irlo haciendo poco a poco. Eric, ¿cuál es el consumo de leche per cápita en República Dominicana? ¿Cuál es? El consumo de leche per cápita por persona en República Dominicana. Bueno, y compáramelo con economías, si tiene ese dato, con economía cercana a la nuestra. Mire, siempre se habla entre 120 y 130 litros aquí per cápita, y los grandes consumidores de lácteos están por encima de 160, 180 litros y más en países de alto consumo como los Estados Unidos. Pero pienso que tenemos la gran oportunidad de llegar a esos parámetros que recomienda la OMS. Solamente con fortalecer la producción nacional va a ser la única forma. Yo soy un convencido que así será, porque la leche tiene la ventaja que se derrama en las comunidades donde se produce también. No solamente va a las grandes empresas, a las transformadoras queseras, sino también que en las comunidades pues se queda de una forma u otra una gran cantidad de leche de la que se producen ahí mismo. Y eso pues es un aliciente importante. ¿Tú crees, y perdóname jóvenes, nada más para tú crees que 70 años después es conveniente volver al método de Trujillo de tener en los barrios puestos de distribución de leche por el Estado? Barrios y como las comunidades rurales beben leche, como tú dices, de la que se queda. Pero ese ingreso, ese consumo per cápita, Eric, es muy abstracto desde el punto de vista de llegar a la realidad, porque aquí en los barrios no se bebe tanta leche. ¿Qué hacer? Volvemos otra vez a distribuir como hacía con Trujillo, que nosotros veíamos la leche de los barrios que nos daban en un tanque grande y uno iba con su vacío. No, mira, el mundo cambió. Cuando eso eran pequeñas ciudades que en una carretilla o en una camionetilla o hasta en un burro se llevaban la leche por jarro. Pero definitivamente ya los procesos industriales han sustituido eso. Se sigue haciendo en muchas comunidades pequeñas, porque el tema de eso son las distancias, el tema de eso son los horarios. O sea, la leche es un producto muy perecedero, y por eso pues esos procesos industriales nuevos lo que han hecho es alargar la vida de un alimento, del alimento más completo de la humanidad, pero que tiene una vida muy corta. O sea, que eso para concluir este tema y pasar a otro, pero ¿cuál es el consumo nacional entonces de litros? La producción nacional en este momento, ¿qué porcentaje de la producción nacional ya cumple con la demanda y qué otro porcentaje es complementario, o sea, importación? Mira, estamos actualizando esos números, porque el año pasado, según los números oficiales, se produjeron aquí en el país 848 millones de litros de leche. Y se importó cerca de 250 millones de dólares también de productos lácteos, no solamente leche, sino queso, yogur derivados de los lácteos. ¿Pero qué porcentaje cubrió eso de la demanda, esa producción? Más o menos la demanda es 65, 35, por ahí es que debe andar según los números oficiales. Muchas veces pienso que hay que... 65 hay que actualizarlo. 35 de 65 de 60 a 70% producción nacional, la otra importación. Así. Hay que actualizarlo, es verdad. Sí. Bueno, señores, muchísimas gracias, Eri. Tú siempre tan amable con nosotros. Pienso que has dado informaciones muy precisas en torno a la situación no solo de la lechería en el país, sino del mismo sector agropecuario. Vemos que hay expectativas positivas, favorables por parte de ustedes con relación a las autoridades.
y creo que vamos por buen camino en medio de toda esta tempestad que nos ha creado el coronavirus, que ha afectado a todo el mundo y que sin embargo ha puesto en evidencia la fortaleza de nuestro sector agropecuario, de nuestros productores nacionales que se han sobrepuesto y nos han mantenido con el alimento básico, con todos los alimentos sobre la mesa. Aquí no ha habido desabasto de ningún tipo, y aunque hemos tenido estos ligeros aumentos de precio, hay que decir que vamos por buen camino. Tenemos garantizada aún nuestra alimentación en el país, y a eso se le debe básicamente al sacrificio y a la entrega del productor nacional. Mozart, finalmente un mensaje del sector agropecuario a tu opinión, ya para irnos del programa. ¿Qué debemos hacer en este momento? ¿Hacia dónde vamos? El sector agropecuario global, dada tu gran experiencia en ese aspecto. Mire, hay temas puntuales, como el tema medioambiental, que debe de ir acompañado con una política de agua, que hay una ley de agua también pendiente. Todo eso se incluye, pero en el tema de la planificación, de la zonificación, de la promoción de las exportaciones de productos nuestros que tienen gran demanda en el mundo, es importante. Yo pienso que trabajar con planificación, zonificación de cultivos y sobre todo con políticas públicas de apoyo, como lo ha venido haciendo el gobierno, 5.000 millones de pesos a tasa cero, es un gran mensaje, porque dentro de la pandemia hubieron muchos que se quedaron enchivados y sin apoyo financiero no van a poder arrancar. Entonces yo pienso que es un gran mensaje de que la rueda de la producción se mantenga rodando bajo cualquier condición, y que reitero que es uno de los sectores que tiene capacidad, mucha capacidad de crear empleos rápidos, de que tiene la obligación de producir los alimentos, y que yo pienso que todos y cada uno debemos de trabajar en ese sentido. Así que para ustedes les deseo un gran día, y para todos sus televidentes también. Aquí estamos apoyando siempre por lo que yo pienso que es lo mejor para el país. Sin producción no hay nación, y consumir lo nuestro es una obligación de todos, porque es la única forma de crear empleos, ahorrar divisas que las necesitamos para cosas que no podemos producir aquí. Muchas gracias. Ustedes continúen, que hay más contenido en Diario de 4, y nosotros entonces retornamos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.